Maestro Fortunato Mali. Malimachi, no hay problema. Malimachi, Malimasi, en fin. Silvia Ons, ¿cómo estás, Silvia? Bien. Inde Pomerania. Sí, todos Viste los que programas. siempre se equivocan, ¿no? Te dice, ¿dónde queda el primer mundo? Contanos. La verdad que no sabemos exactamente. Ese libro lo escribimos con Raquel San Martín, editora del Suplemento de Ideas de La Nación. Durante 2 años trabajamos durísimo y tratamos de plantearnos varias preguntas como la del título. Lo que sí sabemos es que no queda donde quedaba o donde pensábamos que quedaba. Es decir, hoy ya no cuenta un PBI extraordinario o un nivel de industrialización impresionante para decir que un país es primer mundo. Usamos primer mundo, aunque es un concepto muy cuestionado. De hecho, está Maristela Esbampa cuestionándolo bastante, porque no hay un reemplazo para hablar de primer mundo. Seguimos hablando de primer mundo cuando decimos aquel lugar donde soñaríamos vivir. Y hoy no soñamos vivir en un país rico, soñamos vivir en un país en donde podamos vivir bien. Hablamos de bienestar y desarrollo porque creemos en eso, creemos en el desarrollo y creemos en ese vivir bien. Y lo que encontramos en esa nueva cartografía, en países como Canadá o en los nórdicos o en Australia, y más allá del signo del gobierno, es previsibilidad. Es una brecha cada vez más pequeña entre ricos y pobres, no cada vez más grande como por ejemplo en Latinoamérica o en Estados Unidos en las últimas décadas. Encontramos proyectos que tienen que ver con ciencia, con tecnología, encontramos tolerancia, encontramos siempre democracia, por supuesto, pero independientemente del signo, como mencionabas vos antes, es otra cosa de lo que estamos hablando. Eso es para nosotros vivir bien y eso es primer mundo para nosotras hoy. En la misma línea, y antes de hablar con Silvia, le pregunto a Fortunato, porque yo empecé hablando de Trump incluso, ¿no? Y reconozco que estoy un poco azorado por este triunfo. Y hay que estar azorado. Yo me invitó la Florida International University, estuve 20 días justo antes de la semana de la campaña. Hay que estar azorado. Es decir, un triunfo de un xenófobo, misógino, que quiere poner fronteras, muros, mandar a la cárcel. Ese lenguaje, ese discurso, es un discurso preocupante porque se propaga también en el Canadá, se propaga también en Europa. Es decir, esa idea que este mundo capitalista que estamos viviendo, que hay que ponerlo ahí el eje, y el neoliberalismo, que es el que lleva estas políticas adelante, encuentra un enorme malestar. En Estados Unidos, cuando iba, el discurso era the white worker class, la clase obrera blanca va a votar a Trump. No, no puede ser, se decía. Yo estaba en la Florida, no puede ser los migrantes cubanos, que son republicanos por historia. Pero a su vez era interesante ver que ese es un discurso también cultural y un discurso religioso, que es lo que a mí me interesa. Es decir, es un discurso fuertemente religioso sobre la idea del destino manifiesto de los Estados Unidos, el destino manifiesto de Francia, el destino manifiesto de Alemania, el destino manifiesto de la Rusia zarista, que hoy no se da, y que aquellos que creían que eran los beneficiarios de ese proceso capitalista, hoy se sienten sin salida. Tengo una colega que dice, esos obreros blancos, hay una línea, la idea del American Way of Life, el dream, el sueño. Todos podemos ir. Y resulta que empieza a decir, no sé si se puede usar palabras sueces, pero puede hacer lo que quiera. Dice, por un lado aparecen los putos y las putas que les dan derechos. Por el otro lado aparecen las mujeres que les dan derechos. Por el otro lado aparecen los afros que tienen derechos, la afirmación positiva. Por el otro lado, y nosotros, obreros blancos, que hicimos el corazón de los Estados Unidos. Obreros franceses que hicimos a la Francia. Obreros alemanes que hicimos que estos países fueran lo que fueran. Hoy no tenemos las mismas posibilidades. Y si a eso termino, le sumás el discurso religioso, protestante y católico, mucho más protestante que católico, que le dice que ellos están llamados a ir contra la corrupción, los desviados, los anormales, porque hay que castigarlos, no en el más allá. Aquí, bueno, tenés ahí una manera de pensar la sociedad que creíamos que era del medioevo, pero es del siglo XXI, porque combina lo local con una globalización que no les da respuesta. Silvia, te escucho y pienso en el verdugo y votar al verdugo. Eso es una cosa que pienso, y en el lenguaje, ¿no? Y acuerdo mucho con lo que vos planteabas y lo pienso de la siguiente manera. Creo que hay una crisis en la representatividad, digamos, que hay un sector que no se ha sentido representado, evidentemente, a nivel de la política. Me parece que eso está hablando en qué estado está la política hoy en día y cómo ha decaído la política
justamente por el capitalismo, por la globalización. Entonces, cuando no hay representatividad de ese sector, aparece lo más arcaico, al modo de un retorno de lo reprimido más brutal, ¿no? Reaparece de esa manera. Lo pienso así, como algo arcaico, racista. Estados Unidos es un país racista. Parece que todo aquello no ha sido como estetizado, como tramitado a nivel de la política. Pero gobierno Obama, que es negro. Claro, no. O sea que no es tan racista. No sé, es una idea al pasar. No, claro, pero digamos, me parece que todo, digamos, este sector del que hablaba mi colega, reaparece. Digamos, exacto, no ha sido como, no se ha sentido representado, y me parece que cuando hay una crisis en la representatividad, aflora lo peor del ser humano. Lo pienso de esa manera. Y a mí me resulta muy interesante Hannah Arendt lo que plantea, ¿no? Porque ella dice que en los desiertos afloran los totalitarismos, ¿no? Donde se lleva la arena del zapato de los desiertos, ¿no? Es decir, uno no lo puede aplicar tal cual, pero quizás hubo cierto desierto a nivel político que explica, digamos, este fenómeno. Y creo que Lacan anticipó esto, porque Lacan dijo, nuestro porvenir en los mercados comunes, ¿no? La globalización, el capitalismo, nuestro porvenir en los mercados comunes va a estar acompañado por procesos crecientes de segregación. Es decir, cuando los sujetos experimentan que pierden lo propio, no por el negro, digamos, por el mexicano, sino por la misma globalización, cuando se experimenta que se pierde lo propio, se atribuye eso al otro, ¿no? Como que la culpa la tiene el otro, digamos, vivido como enemigo. De ahí el racismo, ¿no? Me parece que justamente la globalización engendra el racismo, ¿no? Inde, ¿por qué pensás que se equivocaron todas las encuestas, todas las perspectivas iban a favor de Hillary Clinton y ganó Trump? ¿Por qué pensás? Las encuestas no se equivocaron, las leímos mal, porque las encuestas hablaban de 3 puntos para Hillary. Cada vez que te hablan de una encuesta te dicen que 3 puntos es un margen de error. Entonces, en realidad, los que no vieron venir que ganaba Trump fue porque no quisieron verlo. Entre ellos, muchos medios. De hecho, la CNN en inglés aguantó los resultados lo que pudo hasta que fue irreversible. Pero digamos, esto, por un lado, me gustaría retomar algunas de las cuestiones que comentaban ellos, Osvaldo, porque me parecen importantes. En términos de la cuestión de la representación, lo que pasa con Trump, en realidad, es algo que pone de manifiesto lo que viene pasando en general en el mundo. La democracia está crujiendo, los sistemas, tanto el parlamentario como el presidencialista, está crujiendo. Y emergen estos monstruos, por un lado. Por otro lado, en términos de la cuestión religiosa que señala Fortunato, para mí Trump es como la llegada del minuto a minuto a la política, o sea, el minuto a minuto de la televisión a la política. El rating, vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Qué quiere la gente? Claro. O sea, cuando se habla de populismo, que se confunde populismo con demagogia, pero en realidad lo que están diciendo es el discurso de lo que quiere la gente. Eso que quiere la gente, entre comillas, es un poco lo que está detrás de los realities que durante tantos años llevó adelante Donald Trump, quien seguramente está muchísimo más en sintonía con la gente, entre comillas, que los políticos, que estas élites que están siendo cuestionadas, que son cuestionadas por izquierda o por derecha. Y al mismo tiempo otra cuestión que tiene que ver con el carisma, que me parece importante. Nosotros pensamos que son carismáticos los que nos gustan a nosotros y nos olvidamos que hay otros que ven carismáticos a otros personajes y que sí tiene que ver también con una personalidad mesiánica o religiosa, como señalaba. Bueno, cuando yo leía a Jan Kershaw, el biógrafo de Hitler, que lo sigue día a día, no solo llega democráticamente, sino que según Jan Kershaw tiene un carisma impresionante. Sí, claro. Convence. No por algo hay colegas que empiezan a decir estamos casi en los 30. Sí, hace rato. Hay algo de eso, es decir, un pequeño grupo de grandes empresarios cada vez más ricos y poblaciones cada vez más empobrecidas a nivel planetario. El tema militar está ahí, no sé, habrá que ver, uno no puede saber, pero uno se puede empezar a preocupar cuando los militares empiezan también a tener más dinero. No quiero hacer propaganda, pero lo menos que recibe el CONICET en Argentina, se le va a dar esa misma cantidad de dinero para fortalecer las Fuerzas Armadas en Argentina. No es igual, pero quiero decirlo también. Es decir, hay algo ahí que me parece
que es importante tenerlo en cuenta para el debate, ¿no? Que está puesto. Ahora, es cierto, ¿qué pasa a las fuerzas de izquierda que no dan respuesta a esas grandes mayorías que buscan otro tipo de sociedad? Entonces aquí también me parece que hay que empezar a preocuparse un poco más, porque hay discursos, hay varias derechas, o si vos querés, hay discursos racistas, muy fuerte el discurso racista. Este no lo es, pero bueno, en contra del negacionismo, en el mundo, en Argentina. Hay el otro, el anti-islam, por eso me interesan tanto estos temas. El anti-islam también estaba en el discurso de Trump, también estaba en el discurso de la Hillary. Es decir, son discursos, en Europa ni les cuento, que dan vueltas. Ahora, aquel que le dice, esta es la verdad, vayan para aquí, es cierto, tiene un espacio en el cual se encuentra. Ahora, los grupos mediáticos, es cierto que quizás no estaban con Trump, pero colaboraron para el anti-islam, el racismo, la frontera, la seguridad, que todos los inmigrantes nos están robando. Algunos, diría yo. La gran mayoría de los medios. No estoy tan segura. En relación a la cuestión de en contra de los inmigrantes o de los islámicos en Estados Unidos, no estoy de acuerdo. ¿En contra de los islámicos? No. ¿Viste? Yo estaba en Estados Unidos con colegas viendo cuando fue el discurso a nivel internacional. El discurso de la Hillary era en contra de la Unión de Rusia, en contra de China, y porque había que llevar todo el ejército de los Estados Unidos a combatir. El discurso de Trump aparecía junto con Putin, pero había que estar en Estados Unidos. Los excombatientes que iban votaron a Trump, porque les decía que yo no quiero. El discurso belicista fue de la Hillary, fortísimo. Pero en eso sí estoy de acuerdo, que ella era más, yo le tenía más miedo a ella en términos de intervencionismo militar que a Donald Trump, que creo que en realidad tiene un discurso más para adentro y más pragmático. Pero Donald Trump tiene el otro, hay que matar a todos los islámicos. Sí, por eso, pero en los medios, vos decías. Y en los medios se refleja. No digo la que teoría no de Huntington, voy a ir un poco más si querés a fondo. El discurso de Huntington, que hay un debate hoy, hay una disputa de civilizaciones, se ha hecho carne. Menos mal que está el discurso de Francisco, porque si aparece un liderazgo hoy a nivel mundial diferenciado, es el discurso del Vaticano, que dice las personas son iguales, el capitalismo mata, nada de muros, hagamos puentes. Y fíjate que se aparece, ¿qué transformación hay a nivel mundial? Que el Papa es el líder de los sectores que quieren otro tipo de sociedad. Trump dejó a Hillary en lugar de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, dijo, cuando en realidad no es así, obviamente que no es así. Ahora, yo te pregunto, Silvia, quizás más directamente a vos en esta vez, alguien que dice las barbaridades que dice de una mujer, de las mujeres, una primera mujer que lo denunció públicamente, si no, como lo sabría, porque la violó. Un video con audio que sí escuché, que es irrepetible en este programa, aunque sea tarde de la noche, irrepetible por lo grosero. Pero las mujeres lo votaron, o hubo mujeres que lo votaron. 53% de las blancas no. Pero Osvaldo, pero porque me parece que también hay algo de lo políticamente correcto que no es lo que la gente siente. Claro. Ese es el punto. Es que ese es el final de esa era. Es que yo noto eso, digamos, incluso en la clínica, o incluso en lugares comunes, hasta en el gimnasio, digamos, donde va gente de pronto vestida de manera estrafalaria, homosexuales, bueno, y todos dicen, todo bien, hay que aceptar, todo hay que bien, aceptar. pero. Y después se juntan unos, digamos, haciendo todo el tiempo chistes sobre eso, digamos, ¿no? Y todo bien, pero entonces hay como un decalaje, como una separación entre lo políticamente correcto y lo más visceral, ¿no? Porque una palabra horrible es tolerancia. Ahí es el fracaso de la política. Lo que pasa es que me parece que ahí sí también, digamos, lo que hay que pensar es y ahí sí coincido en relación a la inquietud que uno tiene que tener y estar preparado, porque lo que se viene es otra cosa. Es decir, todo lo que se construyó después de la Segunda Guerra en relación a un pacto de convivencia que llamamos políticamente correcto y que cuestionamos mucho cuando hacemos humor, pero que en realidad nos ayudó a sobrevivir y que le dio estatus humano a montones de colectivos y le dio derechos civiles a montones de colectivos después de muchísimo pelearlo, eso se está terminando. Entonces, el tío que después del asado decía barbaridades en la mesa, ahora está en la Casa Blanca, va a estar a partir del 20 de enero en la Casa Blanca. Exactamente. Y eso es...
La verdad que les agradezco muchísimo a los tres, nos abren la cabeza. ¿Dónde queda el primer mundo? Ya está. Está en las librerías. Está en las librerías. ¿Tu último libro? Amor, locura y violencia en el siglo XXI. Yo estoy escribiendo otro aquí sobre dónde quedó la represión. Bueno, Fortunato, y yo les recomiendo justamente, libro. tiene que ver con estos temas, el mito de la Argentina laica, que apunta a estos temas en nuestro país. Qué lástima que lo trajiste, ¿viste? Bueno, el libro lo mostrábamos. Para la próxima. Gracias a los tres. Bueno, Muchas gracias por la invitación.